Buenas tardes, comisión, profesor, compañeros. Bueno, junto con mi grupo, conformado por Belén Enríquez, Jesús González y Tatiana Fuentes, quien les habla, les presentaremos el segundo taller integrado, con el tema asignado Impuesto Global Complementario. Bueno, para comenzar, en los contenidos vamos a, estos acá se mencionarán los temas que se abordarán a lo largo de la presentación. En primer lugar, ¿qué es el impuesto global complementario? ¿A quién va dirigido este tributo? Los ingresos que están sometidos a esta normativa, las rebajas y créditos y además de un ejemplo práctico que será presentado al final de la presentación. Bien. Y la pregunta, ¿qué es el impuesto global complementario? El impuesto global complementario es un impuesto final categorizado como un impuesto directo. ¿Qué significa que sea final? Que lo paga, es el último paso de la estructura tributaria chilena, ¿cierto? Porque están primero los impuestos de primera categoría, ¿cierto? Que se pagan en primer nivel, que son los que pagan las empresas, y luego está el impuesto que pagan los socios de dichas empresas, ¿cierto? Que es este impuesto global complementario, y se dice global porque engloba, ¿cierto? Como la palabra lo dice, todas las rentas de los contribuyentes, y sobre el conjunto de todas las rentas se determina este impuesto. Va dirigido para personas que sean domiciliadas y residentes en Chile. Para los contribuyentes no residentes ni domiciliados en Chile está el impuesto adicional, ¿cierto? Que es otro impuesto, y está regulada en la Ley de Impuesto a la Renta desde los artículos 52 al 57. Y este impuesto debe ser declarado a través del formulario 22, que es el mismo formulario que utilizan las empresas que tributan en primera categoría para declarar su impuesto a la renta. Buenas tardes, profesores. Yo voy a explicar por qué este es un impuesto denominado como progresivo. Básicamente es que a mayor renta se va a ir aplicando una mayor tasa de impuesto, es decir, en cuanto yo más gane, más tributos voy a tener que pagar. Esta tasa varía desde 0% a 35% en tramos que son desde las 13,5 a 120 unidades tributarias anuales. ¿Ya? Personas que perciban ingresos menores a las 13,5 UTA van a estar exentas de pago. ¿Ya? Además, mencionar que desde el 1 de enero del 2019 esta tasa del impuesto global complementario tuvo un aumento al 40%. Bueno, para continuar, vamos a empezar de lleno a hablar del proceso de determinación del impuesto global complementario. Este es un proceso que podríamos decir que tiene 5 fases. Primero, la determinación de la renta bruta afecta, las rebajas que se le hagan a esa renta afecta, luego se determina el impuesto y a ese impuesto van a haber créditos que van a ser imputables y finalmente adiciones que se le puedan hacer a este dicho impuesto. Ahora, para profundizar más, mi compañero Jesús les va a explicar sobre la renta bruta afecta. Ahora me voy a referir a la renta bruta afecta, es decir, a todos los ítems que pasan a formar parte de la base del impuesto global complementario, ¿cierto? La base sobre la cual se va a determinar el impuesto global complementario. Entre los ítems que se pueden contar como constituyentes de esta base de impuestos están los retiros provenientes de empresas acogidas al régimen 14A de renta atribuida y de las empresas acogidas al régimen 14B de imputación parcial de crédito. También se consideran los dividendos percibidos, gastos rechazados afectos al artículo 21, inciso tercero de la Ley de Impuesto a la Renta, ¿cierto? Que son estos gastos en los que incurren las empresas, pero son gastos que son rechazados tributariamente por estar asociados a gastos personales de los socios. ¿Ya? Por lo tanto, estos gastos pasan a formar parte de la base imponible y luego tienen un castigo, ¿cierto? Un impuesto en carácter de único con tasa de 10%. También las rentas presuntas, las atribuciones de renta del artículo 14A,
¿cierto? Sabemos que hasta el 31 de diciembre del año 2019 teníamos este régimen de renta atribuida que nos atribuía la renta, ¿cierto? Que independiente de que nosotros retiráramos o no retiráramos, pasaba a formar parte de nuestra base, ¿cierto? Tributábamos por la renta generada por la empresa en función de nuestra participación en dicha empresa. Por lo tanto, estas rentas atribuidas también forman parte de la base del impuesto global complementario. También las rentas provenientes de empresas acogidas al régimen de contabilidad simplificada, 14 ter letra A, las rentas provenientes del trabajo, rentas del artículo 42 número 1 y número 2, las rentas de capitales mobiliarios, mayor valor en inversiones en fondos mutuos, depósitos a plazo, etc. También se consideran las pensiones, montepíos y otros sueldos como parte de la base, y también forma parte de la base del impuesto global complementario el incremento por el impuesto de primera categoría. Y aquí me quiero detener un minuto para explicar de qué se trata esto. El incremento por el impuesto de primera categoría no es más que el impuesto que trae consigo la renta que yo percibí de una empresa acogida, puede ser al régimen 14A o 14B. Me explico. Cuando yo realizo, por ejemplo, recibo una atribución de renta o un dividendo, esta atribución o dividendo trae consigo un crédito. Porque si yo, por ejemplo, en una empresa acogida al régimen 14A generé una renta de 10 millones de pesos y se me atribuye esa renta, esa renta en la empresa de origen pagó un impuesto y ese impuesto para mí es un crédito, ¿cierto? Porque tiene una imputación total. A diferencia de la empresa acogida al régimen 14B, actual 14A, que tiene una imputación parcial del crédito, solamente un 65%. Que bueno, ahí está el fraseo de la ley, que tiene una imputación, que tiene el 100% del crédito, pero con restitución del 35%. Al final, matemáticamente, el crédito es del 65%. Entonces, para igualar las bases, la ley nos obliga a considerar en nuestra base de impuesto global complementario la renta atribuida o el dividendo percibido más el incremento por el impuesto de primera categoría, de modo tal que tanto en la empresa, ¿cierto? En la fuente de la renta, se tribute por el mismo monto, ¿cierto? Por la misma renta que en el contribuyente de impuestos finales. Ambos van a tributar por el mismo monto, ¿cierto? Por la misma renta. Ese es el objetivo. Porque yo voy a agregar el dividendo o la atribución más el incremento, y luego ese incremento lo voy a descontar, lo voy a aplicar como crédito directo contra el impuesto global complementario determinado. Y ahora los dejo con Belén, que se va a referir a las rebajas y adiciones a la base del impuesto global complementario. Buenas tardes, profesores. En esta oportunidad les voy a comentar acerca de las rebajas a la renta bruta o renta afecta. Dentro de este ítem nos vamos a encontrar con las contribuciones pagadas de bienes raíces. Tal como dice su título, para que éstas puedan ser rebajadas de la renta afecta, deben estar pagadas dentro del año comercial, pero además ese bien raíz debe constituir renta. Por ejemplo, si algún contribuyente explota o arrienda un bien raíz agrícola, ya sea propietario o usufructuado, tiene derecho a utilizar esta franquicia, así como también sociedades anónimas que exploten o posean a cualquier título un bien raíz no agrícola. Y por último, constructoras o inmobiliarias que estén edificando algún bien, pero hasta su traspaso de título o enajenación. En segundo lugar, nos vamos a encontrar con las pérdidas o ganancias de capitales mobiliarios. En este caso, los requisitos para obtener esta rebaja es que estos intereses de capitales mobiliarios deben ser negativos, pero también si un contribuyente tiene fondos mutuos y los rescata, debe haber tenido una pérdida. ¿Ya? Mismo caso para los retiros que se hayan efectuado de alguna cuenta de APB. Ahora,
Estas partidas, si bien pueden ser rebajadas, el servicio les tiene un tope, por lo que la rebaja no puede superar el valor de los dividendos más el incremento y las rentas de capitales mobiliarios afectos y exentos más su incremento. Todo esto debe estar estipulado en el formulario 22. En tercer lugar, nos vamos a encontrar con las donaciones. Dentro del formulario se explican dos tipos de donaciones. ¿Ya? La primera es una que está afecta al artículo 7 de la ley 16.282, la cual son efectuadas en casos de una catástrofe nacional o una calamidad pública, por así decirlo. ¿Ya? Estas pueden ser donadas al Estado, a fundaciones o corporaciones que tengan derecho privado, también pueden ser donadas a personas naturales o jurídicas de derecho público. ¿Ya? También como segunda donación nos vamos a encontrar la DL número 45, que estas son en pro a la recuperación económica del país. ¿Ya? En este caso se pueden donar especies, valores o también dinero. ¿Ya? Ambas se encuentran exentas de gravamen. También, como cuarto punto, nos vamos a encontrar con los intereses por créditos hipotecarios, ¿ya? Estas son pertenecientes al artículo 55 bis. Se pueden rebajar, pero siempre y cuando los intereses hayan sido efectivamente pagados y que además el crédito con garantía hipotecaria, ya sea para haber adquirido un bien, o sea, vivienda, una o dos viviendas o construcción de ella. ¿Ya? Los contribuyentes pueden usar este beneficio tributario, pero deben estar afectos al impuesto único de segunda categoría y también al impuesto global complementario. Hay que considerar que para este beneficio tributario, el monto a descontar siempre va a depender del tramo de la renta bruta. Por ejemplo, si el contribuyente tiene rentas menores a 89,99 UTA, va a poder optar a esta rebaja, pero con un máximo de 8 UTA. En cambio, si la renta de este contribuyente es entre 90 y 150 UTA, la rebaja va a ser proporcional. Esto quiere decir que va a haber un monto máximo a rebajar, que va a constar de un porcentaje por un interés pagado más un factor, ¿ya? Si este monto proporcional supera el tope, de igual manera va a pagar la 8 UTA, ¿ya? Ahora, las rentas que son sobre 150 UTA no tienen derecho a esta franquicia. Ahora, en quinto lugar nos vamos a encontrar con los dividendos por crédito hipotecario, ¿ya? Pero en este caso son viviendas que fueron compradas, acogidas al DFL número 2. ¿Ya? Este es un beneficio que son personas que hayan adquirido viviendas hasta el 30 de junio del 2001 y en la cual se van a rebajar estos dividendos pagados, pero durante el 2001, ¿ya? Más las cuotas de capital e intereses y también las comisiones. Ahora, los contribuyentes que son beneficiados con esta franquicia van a ser aquellos que estén afectos al impuesto único de segunda categoría y al impuesto global complementario. Luego continuamos con las cotizaciones previsionales. Bajo este concepto podríamos decir que van a ser rebajadas de la renta bruta aquellas cotizaciones que efectivamente hayan sido pagadas por el contribuyente, pero que hayan sido financiadas por los retiros. ¿Ya? Esto va a tener un tope imponible de 12 veces el valor de la UEF. Y por último lugar nos vamos a encontrar con el APB. Como bien sabemos, este es un ahorro previsional voluntario, va a estar afecto al artículo 42 bis. ¿Ya? El beneficio tributario va a rebajar de la base imponible del impuesto único de segunda categoría, ya sea APB, cotización voluntaria o ahorro previsional voluntario colectivo. Los beneficiarios van a ser trabajadores dependientes o independientes y también de sueldo empresariales, ¿ya? Y para esto existen dos modalidades, que es la indirecta,
que es un método mensual de pago en el cual se descuenta de la remuneración por parte del empleador, y esta tiene un tope de 50 UF. Y la otra modalidad es la directa, la cual es de método anual, va a ser efectuada bajo una institución que esté autorizada y va a estar con un tope de 600 UF. Ahora, si se efectuasen retiros que estén afectos a este impuesto, van a estar grabados con una tasa del 15%, ¿ya? Y esto va a servir de abono al impuesto único determinado. Ahora los voy a dejar con mi compañera Tatiana, que les va a explicar de los créditos a la renta bruta. Muchas gracias. Ya, adicionalmente a los ejemplos que mencioné anteriormente, tenemos los créditos por rentas exentas del impuesto global complementario, que estas están establecidas en el artículo 52, número 2 de la Ley de Impuesto a la Renta, y que son créditos por ingresos exentos declarados en la línea 10. Esto se calcula de las rentas exentas más el incremento multiplicado por el impuesto global complementario, que a su vez está dividido, bueno, o se divide por la base imponible del impuesto global complementario. Adicionalmente a esto tenemos los créditos por gasto de educación, los que están establecidos en el artículo 55 ter de la Ley de Impuesto a la Renta, que estos son como requisitos, los hijos deben estar estudiando en instituciones de enseñanza preescolar, básica, diferencial y o media, que estén reconocidas por el Estado. También tiene un tope de 4,4 UF por cada hijo, y las rentas totales corresponden a la base imponible del global complementario, que está establecido en la línea número 21 del formulario 22. También tenemos los créditos impuestos de segunda categoría, los que están mencionados en el artículo 56, número 3, y este se da de crédito al impuesto único a la renta retenida por dichas remuneraciones, que están reajustadas. También tenemos crédito del impuesto de primera categoría, que esta es una cantidad pagada por las empresas que se encuentran incluida en la renta bruta global del propietario, comunero, socio o accionista de los ingresos, que pueden ser renta atribuida, semi-integrada, simplificada, presunta o renta por dividendos percibidos. Y todo esto está establecido en el artículo 56, número 3 de la Ley de Impuesto a la Renta. Bueno, para continuar hablando acerca de la determinación del impuesto global complementario, vamos a profundizar un poquito sobre las adiciones al impuesto. En este caso, vamos a hablar sobre dos puntos que son los más relevantes o los más frecuentes. En primer lugar, multas por gastos rechazados, ¿cierto? Que estos son multas, como bien dicen, por gastos que hayan incurrido los socios, ¿ya? En el cual se le adiciona un 10% de la tasa sobre las cantidades que hayan sido declaradas en la línea 1. Todo esto de acuerdo al artículo 21, inciso tercero. Luego, en segundo lugar, nos encontramos con la restitución de impuestos de primera categoría. En este caso, para contribuyentes que hayan utilizado el crédito y que se haya efectuado el pago por empresas que tributan bajo régimen semi-integrado, o sea, el 14B, y esta restitución es a título de débito fiscal, o sea que es equivalente al 35% del monto del crédito. Como podemos ver aquí en la imagen, todas estas adiciones deben ser declaradas desde la línea 22 hasta la 28. Y bien, una vez explicado el marco teórico que envuelve este tema, vamos a llevarlo a la práctica. Nosotros elaboramos un caso práctico, ficticio por supuesto, de un contribuyente que tiene rentas, rebajas, créditos de distintos tipos. Tratamos de abordar varios para poder ilustrar lo que hemos estado exponiendo hasta ahora. Entonces, este contribuyente tiene rentas de distintas fuentes.
Una de ellas es rentas por concepto de honorarios, ¿ya? Y en este recuadro que ustedes pueden observar acá, es el recuadro donde se completan estas rentas. Como ustedes observan, en el código 461 está incorporado el monto actualizado de todas las rentas que este contribuyente percibió durante el año por concepto de honorarios. Luego, como ustedes pueden ver, en el código 494 se está descontando un monto, que son 906.787. Este monto que se está descontando corresponde a los gastos presuntos. ¿Qué son los gastos presuntos? El Servicio de Impuestos Internos dice, ok, usted durante el año trabajó de manera independiente, emitió boletas de honorarios, entonces Servicio de Impuestos Internos, yo presumo que usted, para generar esa renta, usted incurrió en gastos. Y yo presumo que los gastos que usted incurrió representan el 30% de la renta que usted está declarando. Entonces el Servicio de Impuestos Internos nos permite rebajar por concepto de gastos presuntos un 30%. Entonces tenemos los 3.022.622 que corresponden al monto actualizado de los honorarios, la rebaja por concepto de gastos presuntos, y eso nos da un valor que va a ser el que vamos a traspasar luego a la parte donde van las rentas, que ya se los voy a mostrar en la diapositiva siguiente, que son los 2.115.000. Es importante entender que en caso de que el contribuyente tuviese como acreditar que los gastos incurridos para generar esta renta fueron mayores al 30%, él los puede declarar, él puede poner un monto mayor a los 906.000, pero tiene que tener como respaldarlo. Tiene que tener como respaldar que efectivamente los gastos que incurrió para producir esa renta fueron mayores al 30%. De modo contrario, podría enfrentarse a una situación engorrosa, una fiscalización y sería más complejo. Y como pueden apreciar, en el código 619 se muestra la retención que se realiza por concepto de estos honorarios, que es el 10%, ¿ya? Que ese 10% corresponde a una retención a cuenta del impuesto que va a tener que pagar a fin de año el contribuyente. Entonces eso va a ir como un crédito, ¿ya? Bien, entonces nos fijamos en los 2.115.836, que es la renta determinada por concepto de honorarios. Entonces determinamos la renta que corresponde a los honorarios y traspasamos esa renta determinada al código 110, que es este de acá, ¿cierto? Ahí están los 2.115.836. Esta es la primera plana del formulario 22. Aquí es donde nosotros vamos a ver todas las rentas afectas, ¿ya? En la primera línea podemos ver un retiro que generó este contribuyente de una empresa acogida al régimen 14A, que viene con su respectivo crédito por impuesto directo de primera categoría. Luego tenemos un gasto rechazado afecto al artículo 21, inciso tercero, que es un gasto que incurrió la empresa, pero que es de este socio, por lo tanto pasa a formar parte de su base de impuesto global complementario. Este gasto, ¿cierto? Este gasto rechazado después va a pagar un impuesto único del 10%, que lo van a poder ver más adelante. También tiene un bien raíz no agrícola, que puede ser una casa o un departamento, que genera una renta durante el año de 4.800.000 pesos y también forman parte de esta base. Está la renta por los honorarios que habíamos conversado. Y luego tiene una renta que viene de una inversión en fondos mutuos. Este contribuyente tenía dinero en un fondo mutuo, realizó un rescate, obtuvo ganancias por esa inversión, y esto pasa a formar parte de su base del impuesto global complementario. Luego más abajo están las rentas por sueldos, ¿cierto? Tiene un contrato de trabajo, se le paga una remuneración y esto también pasa a formar parte de la base. Y luego tenemos el incremento por concepto del impuesto directo de primera categoría, que también forma parte de la base imponible. Bueno, continuando con la explicación, podemos ver en el recuadro que hay ciertas rebajas que se le hicieron a este contribuyente. En la línea 15, en el código 166, podemos encontrar una rebaja por concepto de contribuciones. Esto es por explotación de un bien raíz no agrícola.
Luego también podemos ver que esta persona tiene vigente un crédito hipotecario por el cual se le están deduciendo todos los intereses pagados en el código 750, que es la que está acá. Y por último, en el código 765 se incorporaron los ahorros previsionales voluntarios, el cual tiene el contribuyente, que también están aptos para ser rebajados. Finalmente, deduciendo todos estos conceptos, vamos a llegar a nuestra base imponible, la cual va a ser llevada a una tabla para determinar el impuesto global complementario, que va a explicar mi compañero Jesús en la siguiente diapositiva. Y aquí está la tabla que se utiliza para calcular el impuesto, ¿cierto? Nosotros vamos a tener una base que, como explicábamos antes, está compuesta por las rentas que percibe el contribuyente y ciertas adiciones y deducciones a esta base. Luego eso nos va a dar una base imponible, ¿cierto? La base global complementario. Y ese valor lo vamos a llevar a esta tabla. ¿Y cómo se hace esto? Nosotros vamos a identificar dentro de esta tabla, nos vamos a fijar en la columna desde y hasta. Y vamos a identificar en qué tramo está nuestra base de impuesto global complementario. Por ejemplo, si yo gano menos de 8.038.000 pesos, yo voy a estar exento de impuestos. Si gano entre 8.038.926 y 17.864.280, voy a estar afecto a una tasa, ¿cierto? Un factor del 0,04, y el resultado de esa operación, es decir, multiplicando mi base de impuesto global complementario por este factor, yo le voy a rebajar los 321.557.04 y eso me va a dar mi impuesto global complementario determinado, ¿ya? Y dependiendo de cuál sea el tramo de mi renta, voy a repetir la operación hacia abajo, o sea, voy a buscar en cuál de los tramos está. Supongamos, si yo gano 30 millones, si mi base de impuesto global complementario es de 30 millones, voy a buscar mi tramo, que para este ejemplo sería este de acá, ¿cierto? Entre 29 y 41, voy a multiplicar mis 30 millones por el factor, el 0,135, y le voy a rebajar los 2.673.687,24. Y con eso voy a obtener mi impuesto global complementario determinado, que va a ser el valor al cual le voy a comenzar a aplicar los distintos créditos que yo tenga, dependiendo de cuál sea mi situación tributaria. Bueno, acá en la parte de los créditos que se pueden apreciar en el formulario 22 de nuestro ejemplo, en la línea 22 tenemos un monto de 1.424.484, lo que corresponde a, al impuesto global complementario que ya está aplicado a la tabla. También tenemos en la línea 28 un monto de 20.000 pesos, lo que corresponde a el 10% de los gastos rechazados y es una tasa adicional de impuesto global complementario sobre las cantidades declaradas en la línea 3. También tenemos en la línea 40 el crédito por impuesto único de segunda categoría según el artículo 56 número 2, lo que corresponde a 85.000 pesos tanto del impuesto único retenido. En la línea 42 tenemos una suma de 3.698.630, lo que no se alcanza a ver por la cámara, pero corresponde a la suma y retiro de los dividendos. Y también en la línea 46 tenemos el impuesto adicional ya determinado, el impuesto global complementario, que como resultado nos da un monto de 2.339.146. Bien, esta es la parte final del formulario, y aquí podemos ver las últimas deducciones que se aplicarán en el caso de este contribuyente contra el impuesto global complementario, ¿cierto? En este caso, como vimos en un comienzo, este contribuyente tenía retenciones de honorarios, y estas retenciones, que van actualizadas, van a pasar a descontarse del impuesto global complementario determinado. Entonces se muestran aquí, ¿cierto? Y como se puede apreciar, acá se descuentan, ¿cierto? Estos signos de acá nos ayudan a ver
si es que se suma o se resta. En este caso, como es un pago anticipado de impuestos o una retención a cuenta de los impuestos futuros, se restan. Y finalmente tenemos en la última línea, antes del impuesto, el total a pagar, ¿cierto? Tenemos el descuento previsional, que corresponde a este descuento que se realiza a los contribuyentes que tienen rentas de honorarios por la AFP, la salud y otros conceptos asociados a las leyes sociales. Que es un descuento que se puede realizar en forma parcial o completa. En este caso, con este contribuyente hicimos el descuento completo. ¿Bien? Y bien, como ustedes ya deben saber, el Servicio de Impuestos Internos, a partir de la información que recibe de los contribuyentes a través de las declaraciones juradas que realizan los contribuyentes de primera categoría, el servicio junta toda esta información y tiene la facultad de realizar una propuesta. Y la propuesta se ve más o menos así, ¿cierto? Con los mismos colores, tratamos de hacerlo parecido. El Servicio de Impuestos Internos consolida toda esta información de tal manera que los contribuyentes de segunda categoría, es decir, las personas naturales, al momento de ingresar con su RUT y clave en el Servicio de Impuestos Internos, pueda recibir una propuesta del servicio para hacer su declaración de manera sencilla, ¿cierto? Y ahí le muestra todas las rentas que tiene, las adiciones, las deducciones, el impuesto determinado, perdón, la base del global complementario, el impuesto determinado, luego los créditos, ¿cierto? Acá está el cargo por las cotizaciones y el impuesto determinado o la devolución. En este caso, este contribuyente le dio una devolución, ¿cierto? Porque tenía un impuesto global complementario determinado de 1.424.484. Se suma el impuesto por los gastos rechazados. A eso se le restan las retenciones de honorarios, el impuesto esto único retenido por la renta del artículo 42 número 1, el crédito por impuesto de primera categoría y se agregan o se suman el cargo por las cotizaciones previsionales. Y al hacer la sumatoria de todo esto nos da una devolución a solicitar de 2.339.143 pesos. Bien. Ahora a modo de bonus track nos vamos a referir a este tema que está tan en boga, que es sobre el segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones. Mucho se habló mientras estaba en discusión sobre si este retiro iba a pagar impuestos o no iba a pagar impuestos, y hay bastante poca información porque en realidad convengamos que en Chile hay muy poca cultura tributaria. La gente, el ciudadano común de a pie, no sabe de impuestos, no sabe si paga impuestos cuando va a comprar el pan. Si le aparece el IVA en la boleta se asusta porque cree que le están cobrando un impuesto de más. Y en realidad la explicación es bastante sencilla. Este retiro del 10% va a pasar a formar parte de la base del impuesto global complementario, ¿cierto? Va a constituir renta. Y alguien me preguntó, pero ¿por qué si esta renta yo ya pagué impuesto por esta renta? Y la verdad es que no se pagó impuesto por esta renta, porque cuando uno determina el impuesto único de segunda categoría, que es el impuesto que a mí me descuentan todos los meses de mi sueldo, el aporte para la AFP, seguro de cesantía y salud, no forma parte de la base sobre la cual se calcule el impuesto único, por lo tanto no es una renta que haya tributado, no es una renta que haya pagado impuestos. En ese sentido, para saber si es que yo voy a pagar impuesto o no por este retiro, tengo que tener en consideración que mi renta mensual aproximadamente tiene que ser igual o superior a 1,5 millones, ¿cierto?, de pesos, y una vez que tengo el total de mis rentas del año, no sé si yo solamente trabajo, tengo un trabajo con contrato, le sumo, y claro, y gano más de 1,5 millones, le sumo el retiro y eso lo llevo a la tabla de impuesto global complementario para determinar cuánto es lo que tengo que pagar. Lo mismo, si trabajo y además, no sé, presto servicios con boletas de honorario, igual, sumo las rentas de mi trabajo, más el retiro y lo llevo después a la tabla del impuesto global complementario.
y con eso calculo el impuesto que voy a tener que pagar. Bueno, agradeciendo también ya el fin de nuestra presentación, eh, también claramente agradecer la disposición, la atención. Damos inicio a la ronda de preguntas. Muchas gracias.